para que tú puedas abrir el corazón, abrir los ojos, los oídos del corazón de los que no te conocen, de los que no conocen a Jesucristo, tu Hijo Padre, de los que aún no han sido rescatados para tu gloria, de los que aún no han venido a ser abiertos sus ojos por la verdad de tu evangelio, de tu palabra. Bendito Padre Celestial, invocamos tu nombre, invocamos tu poder en esta mañana, invocamos el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vino a morir y pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados y los pecados de todos los hombres. Te pedimos, Padre Santo, que tomes dominio en esta hora, que tomes dominio de las potestades del aire, que todo espíritu se sujete a tu Espíritu Santo, que puedas abrir y preparar los corazones, preparar la tierra de los corazones para que sea sembrada la buena semilla de tu palabra, la que dará frutos, Juan al 30, Juan al 60 y Juan al 100 por uno, cuando sea tu tiempo. Señor, te pedimos por los angustiados, por los desamparados, por los caídos, por los que sufren, por los enfermos del cuerpo y los enfermos del alma. Te pedimos en esta mañana, Señor, que por esta palabra puedan ser ellos liberados, puedan ser ellos sanados, puedan ser ellos consolados. Señor, abre los corazones. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio los corazones en esta mañana por tu palabra. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Habla del arresto de Esteban. Esteban era un diácono de la iglesia primitiva. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Esteban es el primer mártir cristiano. Es el primero de la iglesia que Cristo fundó en la tierra, que dio su vida por Cristo y su evangelio. Esteban es el primer mártir cristiano, nuestro hermano Esteban. Y es un poco largo la lectura porque tomará algo del capítulo 6 y 7, pero es glorioso y de verdad vamos a leer todos estos capítulos porque habla de la historia del pueblo de Dios, habla del origen del pueblo de Dios y habla de Jesús, el Cristo, el enviado de Dios. Así que damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, desde el verso 8 en adelante y el capítulo 7. Y dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndolo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y Esteban dijo: varones hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que la reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, un número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían
y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Ese profeta es Cristo, el Señor. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón, su hijo, le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que es Cristo el Señor, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que luego fue Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz y dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, aleluya, él durmió. Aleluya, gloria a Dios. El espíritu de Esteban es el espíritu de Cristo, es el espíritu de la iglesia, es el espíritu que está en cada hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo vagó, el pueblo idolatró, pero había un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios, que estaba llevando al pueblo a adorar a Cristo. Aleluya. Así la iglesia de este tiempo está llamando a los hombres a arrepentirse de sus pecados y a venir a Cristo para adorar su nombre. Porque es el nombre de Cristo el que Padre ha puesto por sobre todo nombre, y en el nombre de Él seréis salvos. El que invoque su nombre será salvo. El que invoque el nombre de Jesucristo y se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios, buscándole, humillándose delante de Él, reconociendo el sacrificio de amor que Él hizo en la cruz del Calvario, el que vuelva a subir su vista allá al hombre de la cruz que está muriendo allá en el Gólgota por nuestros pecados, y crea y lo crea en su corazón e invoque su nombre, arrepentido recibirá perdón de pecados. En Cristo hay perdón de pecados, porque la sangre de Jesucristo, aleluya, tiene poder para limpiar al hombre de toda maldad y de todo pecado. Bendito sea su nombre. Si hay un pueblo aquí del Señor, que lo alabe, dele un aplauso, dele la gloria, dele la honra, porque Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el eterno yo soy, que se hizo hombre. Bendito sea su nombre. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Rey, y Él viene pronto a buscar a su iglesia, a buscar a su santo, a buscar a su pueblo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Esteban estaba lleno de gracia y de sabiduría y del poder del Espíritu Santo, y ellos no podían resistir ese poder. Que hoy nadie resista el poder de Cristo, que hoy nadie resista, que hoy nadie se levante contra el Espíritu de Dios, que los corazones se vuelvan mansos, se vuelvan humildes, y que puedan recibir esta gracia bendita de la salvación del Señor. Aleluya. Que puedan recibir de esa gracia. Oh Padre Santo, abre los corazones de tu pueblo. Abre los corazones de tus hijos. Abre la mente, vuelve, despierta el Espíritu en ellos. Vuelve sus corazones a ti. Vuelvan los corazones de los hijos de Dios a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Aleluya. Y venga la paz de Cristo a los corazones. Venga el príncipe de paz a reinar en los corazones. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Amén. Bendito y santo, 3 veces santo es el nombre de Jesucristo. Su nombre es admirable. Su nombre es admirable. Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz, dice el profeta. Oh, tu nombre es admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En estos tiempos, amados, estamos viviendo los últimos tiempos. Los tiempos postreros los llama la Biblia. Tiempos peligrosos,
tiempos de apostasía, tiempos en que muchos falsos cristos, falsos ungidos se levantan y llevan al pueblo a la mentira, al engaño, a una fe que no es la fe de nuestros padres, que no es la fe de Cristo y sus apóstoles, a una palabra que no es la palabra de Cristo y su enseñanza. En estos tiempos hay muchas voces falsas levantadas en el nombre del Señor. Toman en vano el nombre del Señor y guían al pueblo en las tinieblas, en la ceguera, al hoyo, al abismo, a la perdición. Dios es su palabra. Dios santifica al hombre con su palabra. Esta palabra es la que tiene poder para cambiar corazones. Amén. Es la palabra de Dios. Es el libro de la salvación. Es la Biblia, lo que dice la palabra, lo que salvará al hombre. Y usted sabe que la Biblia enseña. Y la Biblia es el libro de salvación. Pero el libro de la vida es el libro de la redención. Dios tiene muchos libros, hermanos. Uno de ellos es este libro, el libro de la salvación. Y los que creen en este libro, los que creen en la Biblia, los que creen en la palabra de Dios, serán salvos. Serán salvos por gracia, por medio de nuestra fe. Por la gracia de Cristo y por nuestra fe en Cristo seremos salvos. ¿Ve? Hay un libro de salvación, hay un libro de redención y están todos los demás libros de las obras que serán juzgados los hombres. Este es el tiempo en que usted venga al libro, que abra el libro de la salvación, que es la Biblia. Amén, Señor. Y le pida al Señor que envíe a usted el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo, que es el mismo Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, que viene a enamorar a usted y a darle entendimiento de las palabras del libro. Gloria a Dios. A revelar lo que dice la palabra de Dios, a revelarlo por el Espíritu Santo a su corazón y que usted pueda entender el plan de salvación de Dios. Este libro santo tiene todo lo que el hombre necesita para hallar la salvación. Solo tiene que creer en lo que dice la Biblia, en lo que dice el libro santo de salvación de Dios. ¿Está escuchando? Amén, Señor. En estos tiempos en que el conocimiento y la ciencia se ha aumentado, esta es la generación que más conocimiento y más información maneja. Cada 2 años toda la ciencia queda obsoleta. Todas las cosas van quedando obsoletas porque la ciencia se aumentará. ¿Y sabe qué? Esa ciencia que se aumentaría lo dijo el Señor antes. Está escrito en el libro. Dice, la ciencia se aumentará. Y se ha aumentado y se ha cumplido porque este libro de salvación es un libro profético. Lo que dice la Biblia se cumple porque es la palabra profética de Dios para su pueblo y para el mundo que Él creó. Bendito sea su nombre. Así que la gente necesita conocer lo que dice la Biblia para creer y ser salvo, para conocer y tener un encuentro vivo y real con el Dios de salvación. Muchos cuestionan el libro. Muchos cuestionan el libro. Muchos dicen, pero si este libro lo escribieron hombres. Sí, lo escribieron hombres, como nosotros, como usted, como yo, pero hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Ellos no escribieron lo que a ellos se les ocurrió. Ellos escribieron lo que Dios les dijo que escribieran. ¿Está escuchando? Amén, Señor. Escrito por hombres, pero el autor de este libro es Dios. Moisés escribió los 5 primeros libros y no escribió lo que a él se le ocurrió, sino lo que Dios le dijo que escribiera. ¿Está escuchando? Pero Moisés no es el autor del Pentateuco, de los 5 primeros libros. Él es el escriba. Él es el instrumento que Dios usó para escribirlo. ¿Está escuchando? Pero el autor
es Dios. Así que la Biblia tiene muchos hombres que escribieron, muchos escribas, pero un solo autor. Y ese autor es Dios. Y este libro y cada palabra que dice este libro llamado Biblia es la palabra de Dios. No es lo que dice una religión, es lo que dice Dios. Y las religiones pueden interpretar este libro como ellos quieran. Pero el Espíritu Santo interpreta este libro igual como inspiró a los que lo escribieron, también les revela a los que lo leen. Pero a los que han entregado su vida al Señor, a los que se han arrepentido y por fe han recibido la gracia. Ellos no están pensando, no, que este libro se puede haber equivocado porque lo escribió un hombre. No, ellos solamente creen. Y creen porque Dios ha dicho que es su palabra. Amén, Señor. Y creen porque el Espíritu Santo les ha revelado en su corazón que es su palabra. Gloria a Dios. Así que aquí le dice este libro, a vosotros os parece, dice, escudriñar las escrituras. Eso significa revísenlas de arriba abajo y de abajo arriba, examinen todo y mediten. Amén, Señor. Para que Dios les enseñe, para que se les revele la verdad de Dios a su corazón, y esa verdad revelada es Cristo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Cristo, el verbo de vida. Aleluya. Gloria a tu nombre. Es el evangelio, las buenas noticias. Que si usted se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, cree en su palabra, usted será salvo. Él, la gracia que puso Él para que usted crea, esa misma gracia lo llevará a la obediencia de su palabra para que se santifique su vida. Para que no viva usted de acuerdo a sus ideas, a sus emociones y sus sentimientos personales, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 17, ora por nosotros y dice al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Aleluya. Conocemos a Dios por su poder, pero su poder nos lleva a la palabra y nos revela la palabra y nos da un nacimiento nuevo por la palabra. Amén, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas pasaron. Gloria a Dios. Y en Cristo, todo ha sido hecho nuevo. Aleluya. ¿No es maravilloso? Amén. Denle un aplauso al Rey que vive. Si usted ha nacido de nuevo por la palabra de Dios, y si no ha nacido de nuevo, nazca hoy por medio de la fe y la gracia de Cristo. Arrepiéntase hoy de su pecado y entregue su vida al Señor hoy. Gracias, Señor. Encomiende al Señor su camino hoy. Él hará. Confía en Él y Él hará. Salmo 37:5 está escrito en su palabra. Señor. Todo lo que usted necesite saber está aquí en su palabra. Bendito sea su nombre. Padre, dijo Jesús en Juan 17:17, orando por nosotros, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Amén, Señor. La fe, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Amén. Así que Dios te está llamando a venir a su palabra, no a que te conviertas en algún religioso. ¿Lo entiendes? Las religiones no salvan, solo Cristo salva. Amén, Señor. Hubo uno solo que murió, hubo un solo sacrificio perfecto dado allá en el monte de la calavera, en el monte de la muerte, entregado, un sacrificio perfecto. Jesús de Nazaret, el Cristo, entregado allá en la cruz. Él es el sacrificio perfecto. Él pagó por los pecados de todos los hombres. Nadie más puede salvar al hombre, solo Él con su sangre.
preciosa, pagó por tus pecados y te limpió de todo pecado. Gracias, Señor. Aleluya. A Él debes seguir, a Él debes amar, a Él debes obedecer, su palabra debes oír. Amén, Señor. Bendito sea su nombre. Amén, Señor. Dios nos santifica en su palabra. Sí, Señor. Y quiero que sepa, Dios no llamó al hombre a una Semana Santa o a un fin de Semana Santo. Dios llamó al hombre a una vida santa, Amén, Señor. Gloria a Dios. a una vida consagrada a su palabra. A eso nos llama Dios. Porque Dios va a venir y viene pronto. Cristo, la segunda venida de Cristo está a las puertas. Diga a las puertas. A las puertas, Señor. Cristo viene y viene pronto. Todo lo que el libro profético ha anunciado se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Amén, Señor. Y habrán guerras, y oirás de guerras y de rumores de guerra. ¿Y qué estamos oyendo? Gloria a tu nombre, Señor. Tu palabra se cumple, Señor. ¿Qué estamos oyendo? ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que todo Damasco, todo el reino de Siria será destruido. ¿Y qué está pasando con Siria? Amén, Señor. Eso está escrito, hermanos. ¿Está escuchando? Amén, Señor. El Señor lo profetizó Gracias, Señor Jesús, miles de años. por este tiempo. El Señor lo profetizó Aleluya. y se está cumpliendo. Y luego Israel también caerá. Y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que la redención está cerca. Y dígame, ¿qué estamos viendo? Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Y Pablo dice por el Espíritu Santo, ahí en 1 de Corintios 15, 51, 52, 53, búsquelo, me lo confirma. Dice, un misterio les revelaré. Les voy a revelar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estos cuerpos corruptibles serán transformados en incorruptibles. Estos cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales. No todos dormiremos, no todos iremos a dormir en la tierra. Porque los que han vivido en Cristo, los que han muerto en Cristo, solo duermen, serán despertados, serán resucitados. Y en 1 Tesalonicenses revela ese misterio y dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16, 17 y 18. Y Pablo, el Espíritu Santo, hablando por Pablo, dice ahí, y Dios mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Diga trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, o sea, los que duermen, se levantarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, juntamente con ellos, aleluya, seremos arrebatados. Gloria a Dios. Y en la nube y en el aire recibiremos al Señor. Amén. Eso está pronto por ocurrir. Amén. Queda poco tiempo para que la iglesia de Cristo, el pueblo del Señor, sea arrebatado a los cielos. Pero ¿quiénes serán arrebatados? Diga conmigo, los santos. No santos en perfección como Cristo, porque Dios solamente es santo en perfección. Amén, Señor. Pero los que están caminando con Cristo, los que están caminando en el camino angosto, los que están siendo limpiados y santificados por la palabra de Dios, esos son el pueblo santo de Dios. Y a ese pueblo viene a arrebatar el Señor. Jesús dijo, y cuando yo vuelva me tomaré a mí mismo. Quiere decir que cuando usted se arrepintió de sus pecados y creyó
en el Hijo bendito de Dios, creyó en Cristo y en su palabra, y se entregó al Señor, el Espíritu Santo vino y lo hizo templo a usted del Dios viviente. Gloria a Dios. Gracias. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Amén, Señor. Templo donde vino a habitar el glorioso Espíritu Santo de Dios. Está escrito. Lo dice Dios en su palabra. Hoy está aquí la iglesia bajo su trono y en el estrado de sus pies. Amén. ¿Qué casa me haréis? Dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Gloria a Dios. ¿Está escuchando? Amén, Señor. Pero ese Dios tan grande y tan poderoso, por medio de la fe y la gracia de Cristo, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí, ¿ve? Ni una religión, solo Cristo. Amén, Señor. ¿Está escuchando? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Solo Cristo y con trompeta de Dios. El llamado es con trompeta de Dios. Amén. Hermano, con trompeta de Dios. Señor. Dios está llamando con trompeta. Gloria a Dios. Y dice la palabra ahí en Apocalipsis 10:7. Y en los tiempos de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿ven? Este misterio se consumará. O sea, Dios envía un ministerio a la tierra, levanta una iglesia en la tierra con el espíritu de Juan el Bautista, con el espíritu de Elías. ¿Está escuchando? Preparando a la iglesia y restaurando a la iglesia, porque dijo Jesús: Elías vendrá y lo restaurará todo. El espíritu de Elías, el espíritu de Dios como estuvo en Elías, vendrá. Ya ha venido, ya está aquí en la tierra, ya está aquí en medio de nosotros, en medio de su iglesia que está siendo revelada, que está siendo consagrada, que está siendo apartada, santificada y preparada para ser arrebatada a las bodas del Cordero. Gracias, Señor. Eso ya está aquí, Amén, Señor. eso ya está produciéndose. Y dice que cuando Él comience, cuando ese ministerio empiece a tocar la trompeta y el mundo empiece a escuchar el misterio del arrebatamiento, de que los muertos en Cristo se levantarán y nosotros juntamente con ellos seremos transformados y arrebatados, se consumará. Amén. Y eso está a las puertas. Gloria a tu nombre, Señor. Eso está a las puertas. Y el mundo lo tiene por tardanza, y lo triste que muchos hijos de Dios también lo tienen por tardanza. Que mucho pueblo de Dios lo tiene también por tardanza. Y están afanados en los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo están apartados en los afanes de este mundo y no vuelven su corazón ni están buscando a Dios como deben buscarle. Porque Dios envió a su Hijo por nosotros. Amén, Señor. Envió a su Hijo a morir por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir para que a todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nos ama Dios. Así nos ama nuestro Padre, que dio a su propio Hijo amado, a su unigénito Hijo, a morir. Y así nos ama el Hijo, y así ama el Hijo a su Padre, que en obediencia dio su vida, fue obediente hasta la muerte. Y derramó toda su sangre, y en una muerte terrible de cruz nos redimió de nuestros pecados. Pagó por nuestros pecados. Gloria a Dios, Señor. Porque antes, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Él ya había dado su vida por nosotros. ¿No tienes gratitud en tu corazón? Gracias, Señor Jesús. ¿No debe llenarse de gozo, de gratitud nuestro corazón? De que el santo y bendito Hijo de Dios haya dado su vida y toda su sangre para pagar por nuestros pecados y salvar nuestra alma del infierno. Amén, Señor.
y de la muerte y de la condenación eterna, porque Cristo en la cruz del Calvario venció al pecado, venció a la muerte, venció al diablo y venció a la condenación eterna. En Cristo hemos sido libertados. Aleluya, gloria a La Dios. sangre de Cristo nos ha lavado, bendito sea su nombre, nos ha redimido. Gloria a Dios. La Gracias, justicia de Cristo está sobre nosotros ahora. gracias, Señor. Hemos sido justificados por su sangre preciosa. Estamos justificados delante de Dios porque la sangre de Cristo pagó, nos limpió, nos redimió. Señor. Y ahora, cubiertos de esa sangre, podemos acercarnos confiados al trono de la gracia. Y Dios te está llamando. A ti hombre, a ti mujer, a ti joven, a ti niño, a ti anciano. Toda criatura estamos predicando el Evangelio como Dios nos ha ordenado. Gloria a Dios, Señor. Y a toda criatura el Señor está llamando en esta mañana Gracias, a Señor. volverse a la salvación gloriosa que vino por Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo somos salvos, y esto por medio de la fe en su nombre. ¿Vas a creer? Solo necesitas creer para ser salvo. Creer en el Hijo de Dios, creer en su amor infinito, creer en su misericordia, creer en ese sacrificio perfecto de amor que hizo por ti en la cruz del Calvario. Creer, arrepentirte de tus pecados y volverte a Él, para que Él cambie tu vida como cambió la mía, Gloria a Dios. para que Él cambie tu vida como cambió la vida de todos estos mis hermanos, Gracias, Señor. porque todos nosotros estábamos perdidos, Amén, Señor. pero fuimos hallados. Cristo nos halló, su amor nos alcanzó, su gracia nos abrazó, y su gracia y su mano poderosa, aleluya, nos sostiene hasta este día. Bendito sea tu nombre. Gracias, Jesús, te alabamos con palmas. Gracias, Jesús. El Salmo 47 dice: todos los pueblos aclamar, aplaudir a Dios, todos los pueblos batir las manos a Dios, todos los pueblos alábenlo con palmas. Eso dice la palabra de Dios. Salmo 47, todos los pueblos alaben a Dios, Amén, Señor. batan sus manos, Gloria a Dios. porque sabe, la Biblia dice que los árboles aplauden y honran y alaban a Dios. Y yo miro los árboles y no les veo brazos ni manos, pero te veo a ti, y entonces digo aleluya. Gracias porque podemos cumplir, tu palabra se cumple en nosotros. Amén, Señor. Que se cumplen los árboles que no tienen palmas, Señor. cuanto más nosotros que Dios nos hizo Gloria a Dios. a su Gracias, imagen, Señor. para que lo aplaudamos y lo alabemos Amén, y Señor. le demos honra al gran Rey que vive. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Gracias, Señor. Eso dice Romanos 14. ¿Tienes tu fe? Señor. Tenla para contigo delante de Dios. Cree. Si puedes creer. La Biblia dice, si puedes creer. Dios dice por su palabra, está escrito en la Biblia, si puedes creer. Para el que cree en Dios todo es posible, porque para Dios todo es posible. Señor. Todo es posible para Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Si puedes creer, para el que cree todo es posible. ¿Está lejos tu familia? ¿Tienes una enfermedad incurable? ¿El cáncer? ¿La depresión? ¿La diabetes? ¿La peste destructora de estos tiempos? ¿La bulimia? ¿La anorexia? Las enfermedades extrañas que están apareciendo. La peste de este mundo. ¿Ha alcanzado tu casa? ¿Ha alcanzado a algún familiar? ¿Están desahuciados por la ciencia? Los médicos han dicho no hay remedio para ti. ¿Te han desahuciado los hombres, la ciencia? ¿Tu depresión no puede tratarse?
Tú no tienes ganas de vivir. Tú estás metido en una rutina que te va matando cada día. El maligno te ha puesto en un sistema que te hace girar como una gran rueda a una velocidad tremenda y no puedes salir de este sistema. Y ese sistema te va matando, te va estresando, te va robando, te va absorbiendo la vida. Y te vas enfermando y envejeciendo sin esperanza. Y aparece la diabetes, y aparece la hipertensión, y aparecen las enfermedades crónicas, y te llenan de remedio y de pastillas. Pero esas pastillas te sirven y te ayudan para una cosa, pero te echan a perder otra. Porque de verdad hay uno solo que tiene poder para sanar al hombre. Hay uno solo que le puede dar vida abundante al hombre, que le puede dar fuerzas, que puede levantar aún a los muertos. Hay uno solo, y su nombre es Jesucristo, el Señor. Gloria a Dios. Es el verbo de vida, es el verbo de salud, es el verbo de abundancia de vida y de abundancia de paz. ¿Sabes? Hay gente que tiene todo lo material, hay gente que tiene un buen pasar, que tiene un buen trabajo, que tiene hijos en las mejores universidades, que no tiene problemas económicos. Pero mucha de esa gente, no digo todas porque algunos de esos también son de Cristo, pero mucha de esa gente no tiene paz, no tiene gozo, no se deleita de lo que Dios le ha dado. Dios lo ha bendecido de la cabeza hasta la planta de los pies, pero ellos no pueden agradecer ni deleitarse porque ellos están vacíos por dentro. Como estaba yo antes que Cristo, por misericordia, amor y gracia viniera a mi vida. No me servía de nada la profesión, no me servía de nada los años de estudio. El haber ido a universidades no servía de nada. No servía de nada si tuviera o no dinero. ¿Sabe por qué? Si tuviera o no una esposa y si tuviera o no hijos. ¿Sabe por qué? Porque mi corazón estaba vacío de Dios y no podía disfrutar nada de lo que el buen Dios me había dado para bendecir mi vida. Dios desde que nací me ha bendecido. Gracias, Señor. Pero desde que nací, Él me bendijo y el diablo me robaba. Así es, Señor. Y entonces toda mi bendición yo se la entregaba al maligno sin saber. Sí, Señor, así fue. Y entonces era como bendecir y echar en un saco roto, porque así como Dios me bendecía, el otro me la quitaba. Y no tenía nada. Y tenía un vacío en mi alma. Un vacío tan grande, hermanos. Una necesidad tan grande que trataba de llenar con amigos, con fiestas, con novias, con fornicación, con adulterio, con borracheras, con drogas. Pero nada de eso nunca pudo llenar el vacío. Al contrario, después de esas cosas quedaba un vacío más grande en mi corazón. Así es, Señor. Sí fue. Me sentía más sucio que al principio. Y un día, camino de Santa Juana, así como Pablo camino de Damasco, ¿ve? Yo camino de Santa Juana, en una noche oscura. Nunca me cansaré de dar este testimonio porque es cuando Dios vino a darme vida. Gloria a Dios. Es cuando yo toqué el fondo. Es cuando ya no tenía más donde caer. Había llegado al fondo del pozo, del vacío de mi corazón y de la llenura del pecado en mi vida. Había llegado al último escalón de perdición, ¿entiende? Y no había para mí solución, no había para mí solución, no había futuro. Todo era negro, todo era abismo, todo era muerte, todo era tiniebla. Todo era sufrimiento. Era sufrir y hacer sufrir a los que amaba. Y no había forma. Me sentía sucio por dentro, todo el vacío estaba sucio, inmundo, porque el pecado era lo que llenaba mi alma y mi corazón. Amén, Señor.
Y necesitaba, bendito sea el Dios del cielo que envió el Espíritu Santo a ponerme un querer. Quería ser limpiado. Empecé a sentir que necesitaba limpiarme por dentro, pero no sabía cómo hacerlo. Pero Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios, bendito sea su nombre. Dios tuvo misericordia de mí, como tuvo misericordia de este pueblo que clamaba en Egipto. Señor. Porque yo era esclavo del faraón de este mundo, que es el diablo. Esclavo del pecado y del maligno, pero Dios escuchó el clamor de mi corazón. Porque mi boca no sabía clamar a Dios. Escuchó el clamor de mi corazón como escuchó el clamor de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y envió un libertador. Gracias, Padre. No envió a Moisés, envió a su hijo, aleluya. Amén, Señor. Envió a su propio hijo. Él mismo en el hijo se hizo carne, bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Y vino Cristo Aleluya. y el Espíritu Santo. Así como un día hizo volver en sí al hijo pródigo, el Espíritu Santo me hizo detener el carro en esa noche oscura. No veía ni mis manos, ese lugar estaba lleno de barro. Y detuve el carro y bajé. Y caminé un poco en medio de las tinieblas, no veía mis manos. Era una noche oscura aquí en Santa Juana. Los que conocen las noches oscuras de Santa Juana saben de lo que les hablo. Amén, Señor. Una tiniebla espesa, una niebla espesa que apenas que ni se veían ni las manos. Ahí estaba yo. Y el Espíritu Santo me guió a bajar del carro. Ahora yo sé que fue el Espíritu Santo. Gloria a Dios, Señor. Y bajé de ese carro y caminé en esa bruma sin ver ni siquiera mis pies ni mis manos. Y caí de rodillas. Ahí en el barro caí de rodillas. Caí de rodillas. Mi cuerpo cayó con todo su peso de rodillas. Todo el peso de mi pecado estaba sobre mí. Caí con mi cruz y mi pecado de rodillas. Y levanté mis manos a un Dios que no conocía. A un Dios que no conocía. Levanté mis manos y le dije: Dios, si tú estás ahí, no quiero vivir ni puedo vivir como estoy viviendo. No quiero seguir viviendo como he vivido hasta ahora. Ayúdame. Si tú me quitas el pecado de las mujeres, porque ese era mi pecado más grande, la fornicación, el adulterio, las mujeres. Si tú me quitas el pecado de las mujeres, Dios, yo te voy a servir. Si tú impides que yo haga sufrir más a mi esposa, a mi hija y a los que amo y a cualquier persona en esta tierra, yo te voy a servir. Gloria a Dios, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Y no vi abrirse los cielos, ni vi ángeles subiendo por la escalera celestial como Jacob. No escuché ni un solo cántico celestial, ni palabras admirables como escuchó Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Palabras inefables que no son dadas a escuchar a los hombres. No escuché nada, no vi una luz. Pero sabes, el Dios invisible escuchó mi oración, Gloria a Dios. escuchó mi clamor. Y esa misma noche su mano invisible y poderosa, aleluya, me arrancó del infierno, me sacó de la muerte. Él escuchó mi clamor. Gloria a Dios. Y me levanté de mis rodillas y caminé y tomé el carro y fui a mi casa y le dije a la que no era aún mi esposa, le dije: voy a servir a Dios. Tenemos que casarnos. Si tú
¿Quieres casarte? Entonces tenemos que casarnos, porque yo desde este día voy a servir a Dios. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Mi esposa, que aún no era mi esposa, dijo, bueno, si quieres mañana mismo anda a pedir la hora para el civil. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, Señor. Y fui y no hallé. Pero me dieron hora para un día antes o un día después, no recuerdo, de mi cumpleaños. Y Dios llevó al civil a la casa donde vivíamos. Ahí estaba mi suegra, mi suegro, que en paz descanse con el Señor, mi hija que estaba pequeñita, mi esposa, yo, Germán, mi hermano, y Francisco, mi hermano, Gloria a Dios. y Fernando Mozo, mi hermano, que tiene que venir en su tiempo, Amén. Nombre, Señor. porque Dios no perderá a ninguno. Dios no perderá a ninguno de los suyos. Amén, Señor. Y esos testigos van a venir a ser testigos de Cristo. Ya hay 2 aquí, falta uno, y ese va a venir en su tiempo. Yo no sé cómo Dios lo va a traer, pero Dios lo va a traer. Padre, tú lo vas a traer en su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Señor. Tú tienes el poder, Señor, para traerlo. Gracias, Señor Jesús. Y empezó Dios inmediatamente a ordenar mi vida. Gracias, Señor. Me ordenó en la ley del hombre. Y luego vino el Espíritu Santo. Un día estábamos solos con mi esposa. Yo le estaba pidiendo al Señor que nos casara. Que nos casara un hombre santo. Que nos casara el Espíritu de Dios. Y estábamos almorzando, los 2 solos. Cuando nos tomamos de las manos para bendecir el alimento y dar gracias a Dios por el alimento, empecé a orar. Y el Espíritu Santo vino y nos casó. Gloria a Dios. Nos unió. Y me hizo estar unido bajo la ley del hombre y la ley de Dios, como Dios manda. Y desde ese día hasta este día, Dios ha restaurado mi vida, ha restaurado la vida de mi esposa, la vida de mis hijos. Gloria a Dios. Nos ha bendecido. Aleluya. Y ese Dios quiere bendecir tu vida, Grande Dios. porque ese Dios te ama de la misma manera que a mí me ama. Ese Dios no hace diferencia de persona. Tu nombre, Y si Señor. tu matrimonio está destruido, cree que hay un Dios todopoderoso que puede restaurarlo. Amén, Señor. Dios tiene poder.